Muy bien, jóvenes. Hasta el momento, creo que la utilidad que le podemos dar a los dispositivos que se han utilizado, que son las GALs, pues creo que sí son bastante aplicables, ¿no? Para lo que ustedes trabajan. ¿Por qué? Porque de pronto pueden ustedes generar alguna solución rápida de algo que necesite algún sistema digital. Y ya vieron que no necesitan hacer muchos protos, sino que si aprenden la programación como tal, pueden implementar tanto dispositivos digitales o sistemas digitales combinatorios en los cuales nada más intervienen puras compuertas, pero también vieron que pueden generar sistemas secuenciales. ¿Por qué pueden generar sistemas secuenciales? Porque particularmente la GAL tiene a sus salidas flip-flops. Y no sé si se acordaban de los flip-flops ustedes. ¿Se acordaban o no se acordaban? O más o menos. O nunca los vieron. Más o menos por aquí veo que dicen algunos. En- Entonces, fíjense que ahí fue interesante, porque sí, ya trabajaron un contador, algo muy sencillo de trabajar. Ahorita están concluyendo lo del motor a pasos, que ese ya es un poquito más complejo, la lógica que hay que seguir. Entonces, pero el problema está que conforme se van haciendo más complejos esos sistemas digitales, ya sean combinacionales o secuenciales, se necesita normalmente algún dispositivo con mayor capacidad de poder generar sistemas digitales mucho más complejos, ¿sí? Eso es lo que va a suceder con con los dispositivos que están trabajando. Es más, de acuerdo a la organización de estos dispositivos programables, que acuérdense que de forma genérica se les denomina PLDs, ¿sí se acuerdan que así, de ahí empezamos todo este tema, ¿no? De dispositivos que se llaman PLDs, y los PLDs no son más que dispositivos programables y están subdivididos en tres categorías así como que muy grandes. Unos se les llaman SPLDs, otros se les llama CPLDs y ya los últimos son los FPGAs, son tres que pertenecen a PLDs. Al final de cuentas, los PLDs recuerden que son dispositivos programables, ¿sí? Pero programables en el sentido no de que ejecuten un programa, y eso lo recalqué mucho al inicio de estas clases, ¿recuerdan? Recalqué mucho que los PLDs no ejecutan un programa, más bien nosotros generamos un programa de configuración o un archivo de configuración para indicar cómo debe estar conectado internamente ese dispositivo. Y entonces pues ya conectan las compuertas o conectan en el número de compuertas. Observaron que aunque tenemos varias salidas, no todas las salidas tienen la misma capacidad de generación de sistemas combinatorios. Si vieron los videos a lo largo de toda esta secuencia de 5 prácticas, tuvieron que haber visto que algunas salidas, por ejemplo, solamente pueden generar, un ejemplo, 10 sumas de productos, algunos pueden llegar a 16 sumas de productos, y entonces hay que tener muy consciente de que, pues no siempre puedo elegir una salida, la se va porque eh, tengo que estar consciente de las limitaciones que tiene cada una de los pines de salida del GAL que ustedes estuvieron trabajando, porque pues no tienen una forma infinita de hacer sumas de productos, por ejemplo, para el caso de sistemas combinacionales, ¿no? Tiene un límite. ¿A qué me refiero con sumas? Por ejemplo, que hagan A por B más C por D más A por C negada más. Cada suma implica n número de compuertas, ¿no? Y entonces, en uno de los videos que les puse de apoyo, explica precisamente el por qué a veces puede dar un error de alguna función que es demasiado larga que lo asignamos a algún pin, ¿no? Y la solución, ¿cuál es? Pues cambiarlo de pin en donde tenga una mayor capacidad de representación de sumas o de productos, dependiendo del dispositivo que estén utilizando. ¿Órale? Entonces, bueno, así como sucedió, fíjense, así como sucedió con las compuertas lógicas básicas, ¿no? ¿Cuáles son las compuertas lógicas básicas?
AND, OR, NOT, XOR, bueno, la XOR no es básica. Son las tres funciones básicas, AND, OR, NOT, y después las universales son las NAND y las NOR. Y de ahí ya vienen todas las demás. Pero cuando los sistemas empezaron a ser muy complejos, llegamos a la otra etapa que son los sistemas MSI, que aquí ya no los abarcamos como tal, sino nada más los mencioné. Por ejemplo, los multiplexores de multiplexores, codificadores de codificadores. Esos no son más que dispositivos, ¿sí? Que tienen muchas compuertas lógicas hacia adentro, pero para una función específica. Eventualmente esos circuitos de tipo MSI de los cuales estoy refiriendo se quedaron cortos y empiezan a salir este tipo de dispositivos como las GALs, es decir, los PLDs. Esa es la secuencia de eventos, ¿no? Después, pues las GAL se quedaron cortas y las GAL, pues no son nuevas, ya es una tecnología bastante vieja, ¿no? No es que salió hace 5 años y estamos usando el top de la ciencia, no. Porque resulta que al quedarse cortos, ¿sí? En cuanto a la funcionalidad máxima que tienen para representar sumas o multiplicaciones o el tipo de flip-flops que tengan a la salida y demás, pues obviamente, pues tuvieron que inventarse otros dispositivos. De ahí vienen unos que se llaman CPLDs. Es decir, son PLDs pero complejos. ¿Qué significa? Pues que a una GAL adentro le pusieron un montón de más cosas, por decirlo así de manera general, no exactamente que eso signifique, sino que tuvieron que crear dispositivos que tuvieran más compuertas, más conexiones, otra tecnología de conexión y demás, para poder hacer sistemas todavía más complicados de los que se hacían con las GALs. Y resulta que los CPLDs pues también se quedaron cortos y entonces surgen los FPGAs. El problema es de que conforme vamos avanzando en las capacidades de estos PLDs que hemos estado viendo, pues también se complica bastante el asunto de su programación y se complica en el sentido de que debe haber un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje de programación que pueda describir en un lenguaje muy parecido al alto nivel. ¿A qué me refiero con alto nivel? Por ejemplo, C, C++, Java, todos esos lenguajes se les denomina de alto nivel porque ustedes no se preocupan de la implementación de lo que están programando. Digo, todos ustedes llevaron un curso de programación básica, ¿sí o no? Que no se acuerden es otra cosa, pero todos lo han llevado, ¿sí? Pero cuando programaban en C, por ejemplo, en C++, que tuvo que haber sido uno de sus primeros lenguajes de programación, pues prácticamente el profesor les decía, bueno, así se declara un entero y si tú quieres meter datos desde el teclado, utilizas scanf y ya metías los datos, los procesabas y si tú querías mandar el resultado a pantalla, usaban la función printf, ¿no? Y así, cosas muy sencillas, pero ustedes nunca se preocuparon por saber qué tenía dentro el printf o el scanf o cómo le hace el sistema para reservar espacio en memoria para su variable que ustedes declararon mediante un inx. Eso es lo que hace un lenguaje de alto nivel. Genera estructuras, ¿sí? Por ejemplo, de bifurcación, de ciclos, de estructuras de datos, o sea, cosas que ya vienen como preprogramadas, vamos a llamarlo así, para que el programador como tal los utilice y ya. O sea, utilice esas estructuras básicas para hacer toda la programación que necesita. En el caso de los PLDs, ¿sí? Ustedes ahorita lo que están trabajando es WinCube, ¿no? Y WinCube, su lenguaje está bien sencillo. De hecho, para implementar una función lógica, vieron que está bien sencillo, ¿no? ¿O está difícil? Pues no. Se utilizan algunos signos especiales y empiezan a relacionar cada uno de esos signos especiales para generar las funciones lógicas. Se genera el punto JET y ya lo llevan al simulador. En la vida real lo tendrían que llevar a un programador, ¿sí? Un programador de tipo universal para poder bajar ese archivo de configuración al GAL. El lenguaje es muy sencillo, muy básico. Algo similar, no voy a comparar así a rajatabla el asunto de los lenguajes, pero hagan de cuenta que
si están utilizando WinCube, sería el equivalente a que ustedes en los lenguajes normales de programación hubiesen aprendido lenguaje ensamblador. ¿Alguien de ustedes sabe el lenguaje ensamblador? No, ¿verdad? Porque normalmente cuando se aprenden microcontroladores, que fue su curso pasado, para que sea rápido el aprendizaje del uso del dispositivo, en lugar de usar lenguaje ensamblador, ¿qué lenguaje utilizaron? ¿Se acuerdan? El curso pasado, para los micros. ¿Se acuerdan qué lenguaje utilizaron para programar sus microcontroladores el curso pasado? Lenguaje C, es correcto. Por aquí alguien escribe lenguaje C, ¿sí? Bueno, lenguaje C les evitó aprender todas las tripas del micro. O sea, algunas cosas, pues no se enteraron de cómo se generaban o de cómo generar las estructuras if, for, while y todas esas, porque pues ya el lenguaje C del PIC pues ya lo trae, ¿no? Ustedes no se ponen a hacer con instrucciones de bajo nivel todas esas implementaciones, ¿vale? Bueno, algo similar sucede con los PLDs. Ustedes ahorita estarían como que en el nivel en el cual aprendieron el lenguaje ensamblador, ¿sí? Digo, no es el lenguaje ensamblador, es el lenguaje WinCube, pero en cuanto a la profundidad o a la forma de programar, pues obviamente es como que estuvieran más o menos en ese nivel. Pero para poder llegar a los FPGAs, tienen que aprender un lenguaje de alto nivel, vamos a llamarlo así, pero no lo puedo llamar así de literalmente de alto nivel porque recuerden que lo que generamos no es un archivo ejecutable, es un archivo de configuración. Y a diferencia del archivo que generan ahorita cuando terminan su proceso de programación, que es un .jet o un .jd, lo que se genera para los FPGAs es un archivo .bit. Es otro tipo de archivo, pero que finalmente sirve para lo mismo, para configurar al FPGA. Pero para poder trabajar el FPGA, primero tenemos que aprender un lenguaje de programación apto para poder configurar ese FPGA. Y hay dos lenguajes en particular que se pueden aprender. Uno es el VHDL y otro es el Verilog. ¿Alguien ha escuchado acerca de esos dos lenguajes? Sí, no. Primero sí, un poco, del segundo no. El VHDL. Uh-huh. Ahora, si por ahí estuvieron buscando información para sus prácticas y todo eso, pues seguramente sí vieron o se toparon con programación en VHDL o la Mundo en VHDL o lo que ustedes quieran, lo hubieran seguramente encontrado. Si ustedes se van al otro lenguaje, al Verilog, no es tan común, pero también es utilizado. Ahora, ¿por qué el VHDL es más utilizado que el otro? Pues fácil. ¿Conocen la IEEE? ¿Han escuchado acerca de la IEEE? ¿Seguros? ¿En serio? Es una asociación, vamos a llamarla así, que agrupa ingenieros en electrónica y eléctrica, pero no es cualquier asociación, no es cualquier organismo. Es un organismo que se dedica a, bueno, una de sus tantas funciones es a estandarizar cosas. Por ejemplo, la comunicación serial, ¿sí? Tiene una norma. Esa norma está establecida por precisamente este tipo de organizaciones. Que por qué el puerto USB, por ejemplo, tiene la forma que tiene, o por qué una versión es 1.0, otras 2.0, otras 3.0, otras 3.1. Ah, bueno, todas esas normativas las hace esta institución, la IEEE, y resulta que el lenguaje VHDL es un lenguaje normalizado, es decir, que aquí en China se escribe exactamente igual, algo así como el ANSI C, que es el que ustedes saben a lo mejor programar. El C++ que me mencionan por acá, que me menciona Brenda,
es un lenguaje parecido al C, pero no es de todo estandarizado, a diferencia de C solito o el ANSI C. En este caso, VHDL sí resulta ser un lenguaje totalmente estandarizado, ¿vale? Entonces, ese es el lenguaje que vamos a empezar a ver y tenemos que ver algunos antecedentes antes de llegar a ese punto de aprender VHD. Entonces, después de esta breve explicación de por dónde vamos a ir caminando, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí la logran ver? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, profesor. vamos a ver el lenguaje VHDL, de ahí vamos a empezar. Fíjense, no perdemos o no estamos perdiendo la secuencia de lo que va el curso. Ahorita ustedes saben programar un PLD muy básico con un lenguaje muy básico. Ahora, ¿por qué lo hice así? Porque necesitaba yo un simulador que me ayudara a que ustedes vieran qué es lo que pasa con ese dispositivo y con el programa que generamos para configurarlo. Ahora bien, el lenguaje VHDL está enfocado a dispositivos mejor equipados internamente para generar sistemas digitales. ¿Vale? Entonces, en general, creo que esta parte me la puedo saltar bastante bien, yo creo, porque, bueno, ya ustedes vieron la utilidad precisamente que tienen los PLDs. ¿Cuál es la utilidad? Que en vez de trabajar con circuitos integrados muy básicos como las puras compuertas lógicas, 7408, 7432, todas ellas, pues obviamente si yo quiero generar un sistema digital para cualquiera de estos dispositivos que tenemos aquí en pantalla, pues seguramente necesitaríamos un aparato así enorme para poder generar lo mismo, ¿no? Obviamente lo que hacen es meter todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del aparato en microchips. Algunos son DSPs, algunos son microcontroladores, algunos seguramente pueden ser PLDs ahí adentro, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que lo que se busca casi siempre es hacer más pequeña o hacer mayor la escala de integración de los componentes de un aparato para que este aparato sea más pequeño, ¿no? Hasta hace a lo mejor, y digo, me voy a sentir un poquito viejo a lo mejor, cuando a mí me tocó estar en la carrera, estoy hablando de algo así como 20 años seguramente, cuando salí de ingeniería, apenas estaba saliendo uno de los primeros celulares StarTAC de Motorola. ¿Alguien los conoció? ¿Alguien conoció los Motorola StarTAC? Y cuando salieron, uy, eran una maravilla porque eran creo que de los primeros celulares digitales, ¿sí? Pero ¿qué funcionalidades tenía? Pues nada más que era así de folder, que de los que se dobla. Tenía su tecladito y una pantalla alfanumérica y ya, eso era la gracia del teléfono. Nada que tenía WhatsApp, Facebook, Instagram, no tenía nada de eso. El que más se parecía a lo mejor a lo que ustedes conocen ahora serían los Nokia, los que ya tenían jueguitos, ¿no? El de la viborita. Y entonces, pues de eso les estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Ahora imagínense qué pueden hacer ustedes con sus teléfonos celulares. ¿Cuántas cosas no pueden hacer, mejor dicho, ¿no? De tal forma que incluso ahora, pues yo creo que muchos de ustedes tienen un celular caro, barato, pero tienen un celular que puede hacer muchas cosas que hace 20 años, cuando yo vi el inicio de esta etapa de la telefonía celular, pues obviamente ni pensar que un teléfono podría hacer eso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de poder primero miniaturizar mucho las cosas, meterlos dentro de un solo chip y todo eso, precisamente porque lo que se requiere es aprender a manejar dispositivos que me permitan hacer esa miniaturización, ¿vale? Entonces, estamos rodeados de eso, ¿no? Ya vimos que hasta ahorita hay diferentes escalas de integración y de hecho aquí en esta diapositiva todavía me quedo corto porque obviamente hay otra escala de integración de más componentes. Este es así como para que se den cuenta de lo que significa todo esto, ¿no?
Por ejemplo, los integrados, que son los 7432, 7408, es decir, los que están acostumbrados a usar que tienen compuertas lógicas simples adentro, a esos se les denomina circuitos de tipo SSI, este que estoy remarcando aquí, ¿vale? Lo que significa que son de baja escala de integración, así se les denomina, ¿no? Circuitos integrados de baja escala de integración. ¿Por qué? Porque internamente solamente tienen de 1 a 12 compuertas lógicas. Eso también implica un número de transistores, porque acuérdense que las compuertas lógicas están hechas a base de transistores. Muchos de ellos son transistores FET o MOSFET, ¿sí? Entonces, son poquitas compuertas y poquitos transistores metidos en un solo chip, en una sola arañita, si así lo quieren llamar. Después de esos siguen los dispositivos MSI, estos que están aquí, que son los circuitos que son de mediana escala de integración, ¿vale? ¿Esos cuántas compuertas tienen adentro? Bueno, tienen entre 13 y 99 compuertas lógicas equivalentes, es decir, pues hagan de cuenta que si ya tenemos aquí el máximo de 12 y aquí el de 99, pues hagan la división de 99 entre 12 para que vean cuántos circuitos de tipo SSI pueden caber dentro del MSI. ¿Sí se entiende esa parte o no se entiende? A ver, si no le entienden, lo vuelvo a explicar. Para que entiendan cuál es la escala de integración y qué es lo que implica. Si le entienden, pongan manita arriba, por favor, aquí en la pantalla. Bueno, aquí en su, sí, en Zoom, pongan manita arriba si ya le entendieron a esa parte. Ajá, ajá, ajá. Los demás, pues no todos, pero bueno. A ver, entonces, aquí en estas circunstancias, conforme va avanzando la tecnología, lo que hacemos es que de la tecnología anterior agarramos un montón de esos y lo ponemos dentro de un solo chip. Eso es lo que está sucediendo al final de cuentas. Después vienen los de muy alta escala de integración y ahí pues ya vienen muchos circuitos integrados internamente y ya después de esto llegamos a un tipo de dispositivos o circuitos integrados denominados dispositivos ASIC, que lo que significa ASIC es el circuito integrado de una aplicación específica. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, ya para algún protocolo de comunicación, por ejemplo, y hay un circuito integrado que sirve específicamente para eso, o incluso, digo, puedo llegar a equiparar con un procesador o un microprocesador, ya son para algo particular, ¿no? En este caso, los microcontroladores son para el control de procesos, aunque siguen siendo genéricos, pero ya tienen como que una aplicación muy específica en la realidad, ¿no? Entonces, de aquí, cuando ustedes quieren generar circuitos de ese tipo, es decir, de una aplicación muy específica, hay dos formas de trabajarlos, ¿sí? Una es utilizar un dispositivo de prueba, vamos a decir, y estoy hablando desde el punto de vista de diseño, un dispositivo de prueba que lo manden a fabricar y todo para ver si va a funcionar. El problema es que ese camino es muy caro, porque el hecho de tener que fabricar un circuito integrado es caro. No es como que van a alguna tienda y me dicen, me da uno de estos, o fabríqueme uno de estos. O como que fueran al puesto de quesadillas y le dijera, hágame una quesadilla y se la hacen en 10 minutos y ahí está. No, para poder generar un circuito integrado se lleva todo un proceso, ¿sí? Es más caro. ¿Cuál es el otro camino para diseñar un circuito integrado de propósito específico? Ah, pues son las celdas programables preestablecidas. ¿Cuáles son estas? Ah, no son exactamente, pero las GAL que ustedes utilizaron entrarían quizás dentro de este rango de dispositivos. Es decir, dispositivos que internamente tienen ya cierto número de componentes esperando a ser interconectados mediante un programa o mediante un archivo de programación o un archivo de configuración para poder hacer o generar una aplicación digital específica, ¿sí? Entonces, hay dos caminos, obviamente no nos vamos a ir por este lado. De hecho, ya empezamos a trabajar por este lado, por donde estamos,
en las celdas programables preestablecidas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con GALs, con PALs, con PLDs, con EPROMs, van dentro de ese mismo conjunto de dispositivos, ¿sale? Todos los PLDs, entonces, van en este camino. ¿Para qué me sirve el PLD, por ejemplo? Ah, bueno, pues me va a servir para poder hacer muchas pruebas del circuito o de la aplicación que yo necesito generar. ¿Para qué? Pues para que ya al final, cuando logre yo llegar y depurar bien el programa y la aplicación que yo necesito, ahora sí, ya lo mando a fabricar para gran escala. ¿Sí? Así como, por ejemplo, se me ocurre, ¿cómo creen ustedes que generan esos muñecos de Navidad que le aplauden o le puchorran un botón y empiezan a bailar y a decir frases y demás? Pues obviamente debe llevar un chip, pero que tuvo un proceso de diseño antes de llegar a ser ese chip comercial. Y obviamente comercial en el sentido que va dentro de un muñeco que después te venden en una tienda de juguetes, ¿sí? Entonces, para hacer todo esto de pruebas y errores, ustedes están viendo, pueden utilizar una GAL, en este caso, que es lo que han ustedes utilizado, ¿no? ¿Cuántas veces pueden programar una GAL? Bueno, hay un número finito de ciclos de programación, pero yo creo que son muchísimos como para que se acaben las veces que pueden programar a un GAL, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme, iba yo para el otro lado. Vamos, ahí está. Y bueno, aquí ya viene, pues, cómo se genera un circuito integrado si yo quiero hacer una aplicación específica y mandar a fabricar el chip para esa función específica. Hay toda toda una metodología para poderlo hacer. Si quieren, ustedes pueden buscar en YouTube, así pónganle cómo se fabrica un circuito integrado y les va a aparecer varios videos, incluso unos bastante viejitos de de Discovery Channel, si no mal recuerdo, en donde les explica desde cómo se obtiene el silicio, cómo se crean las obleas y después cómo se crea un microprocesador, creo que es uno de ellos. Y entonces, si tiene curiosidad, búsquenlo así en YouTube, cómo se fabrica un circuito integrado y a ver qué encuentra. No me detengo aquí porque obviamente no es el tema en particular, sino nada más para que sepan que cuando se diseña un sistema digital, que es lo que estamos viendo ahorita, hay dos caminos de hacerlo. Uno, mandando a hacer un diseño, probarlo y si no funcionó, pues vuelvo a hacer todo el proceso. O utilizar un PLD. Y en el PLD entonces tengo la opción a poder programarlo varias veces hasta que mi sistema digital funcione como yo deseo que lo haga. ¿Vale? Entonces, esas son las celdas preestablecidas. Y bueno, ustedes ya vieron ahorita y en sus conclusiones de sus prácticas, insisto, lo he visto, en la cual dicen, ah, ya me di cuenta que pues si yo utilizo un PLD me estoy ahorrando espacio porque no tendría que utilizar 5 protos, 4 protos para generar tal aplicación. En lugar de eso, mejor lo meto en un PLD y ya me ahorro todo ese espacio. Obviamente, ¿cuál es el costo? Pues aprenderse el lenguaje de programación para generar el archivo de configuración de ese dispositivo. ¿Sale? Entonces, dentro de los dispositivos lógicos programables, bueno, ya la definición como tal, y esto ya lo vimos, creo, desde el principio del curso, que les quedó una tarea respecto a esto. Bueno, un PLD no es más que un circuito integrado que contiene una gran cantidad de elementos lógicos y a través de la programación se interconectan para que realicen una función específica, ¿sí? Es lo que han estado ustedes haciendo, así que aquí creo que ya no tiene caso que yo ahonde, ustedes ya están trabajando en ellos. Y bueno, hay distintas modalidades, igual esto lo vimos al principio como una tarea, en el cual ustedes vieron que existen PLEs, PALs, PLAs y demás, ¿sí? Dependiendo del tipo de arreglos que se tienen, de compuertas AND, OR o flip-flops incluso, bueno, es el tipo de nombre que recibe, ¿no? En teoría, aunque aquí no viene, fíjense, aquí no viene el GAL, pero la GAL es como que un arreglo más genérico y de hecho por eso, a pesar del tiempo que lleva en el mercado, todavía los encuentran y todavía los venden, ¿sí? Entonces, esto sería la forma
en cómo normalmente están conectados, dependiendo del tipo de dispositivo que se vaya a utilizar, ¿sí? Y bueno, ustedes ya trabajaron algunos. Más bien, ya trabajaron la GAL. Ahora bien, aquí pueden ustedes ver que la división de los PLDs está dentro de los tres que les dije hace un momento. Los SPLDs, que son todos los que ustedes han estado trabajando ahorita. Es decir, ahorita, en este tiempo que han hecho 5 prácticas, lo que han trabajado son dispositivos PLDs, pero ¿de cuál gama? De la gama SPLD, o sea, de la gama más baja. El objetivo es llegar a estos, a los FPGAs. Los CPLD son así como que el intermedio, ¿no? No son tan, vamos a llamarle así, poderosos como los FPGAs, pero no son tan básicos como los SPLDs, están ahí como en medio. Internamente sí tienen otro formato de construcción y demás, pero ya para uno como programador o como diseñador, finalmente cualquiera de los tres, la utilidad que se le da es precisamente la misma. Generar sistemas digitales, ya sean combinacionales, ya sean secuenciales o ya sean combinados. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algo que no le hayan entendido? ¿Algo que les cause curiosidad? ¿Sí? ¿No? A ver, díganme. ¿No? ¿Nada? Nada como tal, no. Sí, ¿No? lo voy entendiendo. Va, que va. Gracias. Creo que los demás ya se fueron a comer. Yo creo que Sí, aquí nos dejaron plantados. profe. A ver, pero, ¿No? ¿sí? Profe. ¿Qué pasó? Yo le iba a preguntarte si la programación de los FPGAs es igual a la de los SPLDs o cambia, bueno, cambia drásticamente. Bueno, mira, es que cualquiera, bueno, WinCube, que es el que ustedes han trabajado, está como que encaminado o encasillado en esta parte de los SPLDs. Tu pregunta es si los FPGA se pueden programar igual que los otros. A eso, como que se Sí. te cortó. Ah, sí. Entonces, sí y no. Con respecto a los CPLDs y los FPGAs, sí se pueden programar más o menos de la misma forma. De hecho, se puede usar el lenguaje VHDL que les voy a mostrar en un momento. Pero los SPLDs ya depende mucho del entorno o de la plataforma de diseño que se esté utilizando. Y es que ahí viene la gran diferencia entre cada uno de ellos. Por ahí, ¿se acuerdan que hace mucho incluso les dejé el reto de que si alguien encontraba el crack o el parche de un software, por ahí iba a tener algún premio adicional del curso? Precisamente era porque me parecía muy interesante ese software, en el sentido de que pues, se podía programar en VHDL un SPLD. Eso es lo interesante, ¿no? Y de hecho hace un rato estaba buscando ahí cómo pasar un archivo .bit o cómo pasar VHDL a .jet, ¿no? O cómo utilizar VHDL en WinCube. Por ahí vi un programita que hace las conversiones, ¿no? O sea, el problema aquí es el tipo de lenguaje que quieras usar y el tipo de lenguaje que está diseñado ex profeso para cada uno de los dispositivos que tú quieras programar, ¿sí? El VHDL sirve para programar CPLDs y FPGAs, pero VHDL es el lenguaje descriptivo de lo que yo quiero que haga mi dispositivo. En los GAL que ustedes han estado trabajando hasta el momento, ustedes mediante su programita describen cómo quieren que se conecte el hardware allá adentro en el chip, ¿sí o no? Eso es lo que han estado haciendo. Cuando Sí. ustedes trabajan con un FPGA o un CPLD, hacen exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar WinCube, se utiliza VHDL. Pero una cosa es el lenguaje VHDL o VHDL y otra cosa es el entorno de diseño que utiliza VHDL y que conoce a sus dispositivos en particular. Y es que viene más adelante una diapositiva al respecto. Entonces, tajantemente,
No se puede programar, por ejemplo, lo mismo en un FPGA que en un SPLD, pero seguramente el FPGA sí se puede programar igual que un CPLD. O sea, este que está aquí, este que estoy señalando ahorita y este que estoy Sí. señalando ahorita, sí pueden utilizar el mismo lenguaje, pero lo que cambia es la plataforma de diseño. Y cada plataforma de diseño está ligado al dispositivo. Algo así como los microcontroladores PIC. Para programar el microcontrolador PIC, están de acuerdo que usan MPLAB y utilizan el compilador Sí. XE8, ¿no? Pero si yo me traigo un microcontrolador de Motorola, por ejemplo, no lo puedo programar acá, aunque se programe en ensamblador y aunque exista un lenguaje C. ¿Por qué? Porque las plataformas son distintas, los fabricantes son distintos. Aquí sí como que hay un poquito de competencia. Cada empresa o cada compañía que fabrica este tipo de dispositivos saca su propia plataforma, ¿sí? Entonces, sí se puede llegar a programar FPGAs igual que el CPLD, a lo mejor siempre y cuando fueran de la misma compañía que los fabrica. Eso sí lo he visto. Por ejemplo, el que normalmente trabajo en este curso es Xilinx. Entonces, Xilinx tiene dispositivos CPLDs y tiene dispositivos FPGAs. Puedes llegar a utilizar la misma plataforma, el mismo lenguaje de programación y como que no pasó nada, ¿no? Pero si tú quieres trabajar con una Altera, pues te tienes que ir con la plataforma Altera. Utiliza VHDL también, pero Altera sabe qué onda con sus dispositivos. Están así como que muy separados, ¿no? No hay una unidad en cuanto a las plataformas. Hay unidad en cuanto al lenguaje. ¿Por qué? Porque ya les dije, VHDL es un lenguaje de programación normado. ¿Por quién? Por la IEEE. ¿Sí? Entonces, espero haber contestado la pregunta que me hiciste. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, de hecho es que también bueno, alcancé a ver en lo que es la plataforma de Microchip, Ujú. donde descargué nuevamente lo que fue Google. Ajá. Más o menos alcancé a ver un archivo que decía cómo convertir de WinCouple a VH, bueno, al programa que acaban de mencionar. Ajá, Pero pues VHDL. como no, no sabía que lo íbamos a ocupar, pues no le tomé mucho en cuenta. Ujú. Sí. Entonces sí, para ver si lo vuelvo a revisar y ya. De hecho, ¿saben qué? También en mi búsqueda, desde Multisim pueden ustedes generar un dispositivo y pasar su descripción a VHDL. Hay videos ahí que hacen eso, por si lo quieren buscar también no hay problema. Es decir, tienen un circuito armado aquí en su simulador Multisim y hay una forma de pasar ese circuito a su respectivo lenguaje VHDL para después ese mismo dispositivo, en vez de que ustedes lo armen en un proto con todas las compuertas lógicas, en vez de hacer eso, mejor sacan el VHDL y se lo llevan para programar algún dispositivo que se pueda programar con ese lenguaje. Entonces, hay varias formas, ¿eh? No crean que no existe, pero sí de pronto no hay tanta información así a la mano para ver entre qué dispositivos o entre qué programas puede haber intercambio de archivos para convertir un tipo de archivo en otro tipo de archivo. ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Órale, pues. Entonces, bueno, para que se den una idea, ¿sí? Cuando estamos hablando de los SPLDs, que era lo que les decía, y de hecho, si se fijan aquí hay una figurita de un dispositivo que dice GAL. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué significa esto? Pues resulta que una GAL, así como ustedes lo han trabajado hasta ahorita, o algún dispositivo SPLD, puede sustituir aproximadamente a 100 circuitos integrados de estos. Está padre, ¿no? Por eso es que en la GAL podemos generar circuitos bastante interesantes. No los más complejos, pero sí bastante interesantes y que los puso a pensar en estas 5 prácticas, ¿sí o no? Sí, O no los hizo de pronto jalarse de los pelos de cómo le hacemos. aventar la computadora. Lo malo, No dormí durante 3 días. lo malo es que, pues, ahorita físicamente no lo pueden ver, ¿no? De cómo funciona ya en la vida real uno de estos dispositivos.
por los asuntos de cómo está el curso ahorita, a lo más que estamos pudiendo llegar es a una simulación, ¿no? Pero bueno, les había comentado, los SPLDs eventualmente se quedaron cortos para las implementaciones. Entonces, vienen los CPLDs, ¿no? Si hablamos de CPLDs, entonces hagan de cuenta que meten 50 GALs de lo que ustedes están programando ahorita y lo meten en un solo chip. Y entonces esos 50 GALs ya están ahí adentro y ahora programan este CPLD, ¿sí? Imagínense la cantidad de cosas que ya se podría hacer con estos dispositivos, ¿no? Ya son más robustos y se pueden generar sistemas todavía más interesantes. Pero llegamos al CPLD y después hay un salto a los FPGA. Ya no hay una reciprocidad de cuántos CPLD se pueden meter en un FPGA. ¿Por qué? Porque resulta que hasta este punto siguen siendo matrices de dispositivos internamente. Cuando nos pasamos a los FPGA, ya no se manejan tanto como matrices de componentes de compuertas lógicas y demás, sino que ya se trabaja con algo denominado celdas, ¿sí? ¿Como cuál celda? A ver, voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, abriendo a ver, vamos a ver si por aquí está lo que ando buscando. No, ¿qué creen? No está. ¿Se acuerdan que en uno de los videos aparecía? Ah, bueno, así, de hecho aquí está. Fíjense que aquí viene una celda y en uno de los videos, explicaba qué cosa era esta etapa, ¿no? De esta celda. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En alguno de tantos videos que he puesto en cada una de las prácticas. Y entonces decía, bueno, sí es cierto, hay una red de compuertas lógicas por ahí conectadas, pero también tiene algo denominado celdas de conexión genérica o algo así. Pero estaba buscando qué es lo que contiene ahí y es en donde contiene precisamente los flip-flops que son los que se han estado trabajando, ¿no? Entonces, estoy buscando esa parte de la descripción. No lo encuentro ahorita. A ver, espérenme, déjenme ver. No, creo que era este mismo, ¿no? Que parece una red que tiene un buen de líneas, ¿no, profe? Sí. Parece como tipo red, bueno, yo le digo así. Ah, miren, fíjense. Aquí Sí, viene, sí, es esto, ¿no? Ya la encontré. O sea, independientemente que hay una interconexión o una red aquí de compuertas lógicas y demás, tiene algo denominado aquí celda. Y aquí arribita viene esto que habla acerca de esa celda, qué es lo que contiene adentro. ¿Qué contiene? Bueno, contiene una compuerta OR, una compuerta XOR, tiene un flip-flop y demás. Bueno, estos son los inicios de lo que se utiliza en los FPGAs. Bueno, me regresé tantito por los FPGAs. Los FPGAs, su diseño en general está formado por celdas que contienen, así como unidades que internamente tienen a lo mejor 2 multiplexores, un flip-flop, algunas compuertas lógicas y esa es una celda. Y esa celda después se va a conectar con otra celda y a su vez se puede conectar con otra y hay un montón de celdas de este tipo, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre los FPGAs y la mayoría de los de los SPLDs, en donde les dije que entraban las memorias, los PALs, los PLAs y las EPROM, y el que empezó a meter el desorden ahí, vamos a decirle, son los GALs, las GALs, porque las GALs son las que tienen este tipo de celdas en su salida, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia? Ah, bueno, primero, porque ahorita vamos a ver internamente, de forma general, cómo están construidos por dentro estos, ¿sí? ¿Qué significa FPGA? Bueno, aquí está la traducción, ¿no? Es arreglo de compuertas programables en campo. ¿Por qué se le llama en campo? Pues porque lo puedes ir y programar ahí donde tú estés generando la aplicación y ahí puedes programarlo. A eso se refiere con que son en campo, ¿no? Pero finalmente el término yo creo que más interesante es entender que son arreglos de compuertas programables, ¿vale? Ahora, obviamente, al igual que las GAL que ustedes están trabajando y utilizando, estos también tienen entradas y salidas. Obviamente, como son dispositivos más avanzados, pues tienen muchísimo más entradas y muchísimo más salidas, ¿no? Ahora, ¿cómo está la arquitectura interna?
¿sí? Fíjense que son así como que un montón de cuadritos, ¿ya vieron? Son varios cuadritos. Y están conectados a través de una red también, de forma matricial, si lo quieren ver, pero cada cuadrito es una celda. Hay puertos de entrada y salida y demás. Fíjense que por aquí dice celdas lógicas configurables, ¿sí? Por acá dice que son los recursos de interconexión, es decir, si yo quiero conectar esta celda con alguna otra de por acá, bueno, se puede hacer, no hay problema, ¿sí? Bueno, pero ¿qué contiene cada cuadrito de eso? Bueno, un ejemplo, no que así sean todos los FPGAs, ni que, no. Fíjense que de todas maneras una celda contiene dispositivos para generar funciones lógicas, contienen multiplexores que ya vieron que hay aquí, contienen flip-flops, en este caso hay 2 flip-flops, ya se fijaron, pero son de tipo D. ¿Por qué se trabajan los flip-flops de tipo D? Porque son bastante sencillos en cuanto a su modelado en caso de que se lleguen a utilizar flip-flops, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente, esto es lo que contiene esa celda. Fíjense cómo pasamos de las GALs y cómo están las interconexiones a este tipo de dispositivos. Al final de cuentas, todos los PLDs en general tienen el mismo concepto. Poner dispositivos digitales ahí adentro para que yo los pueda conectar y generar una aplicación de sistemas digitales, ¿sí? Obviamente lo que va cambiando es la arquitectura, cómo se implementa, si tienen compuertas OR programables o compuertas OR fijas, si tienen compuertas AND programables o compuertas OR AND fijas, o si las dos son programables, no sé. Hay muchas configuraciones de ese tipo de dispositivos y de ahí tantos nombres que hay de los PLCs, ¿sí? Y bueno, de los dispositivos lógicos programables hay varios fabricantes, pero creo yo que, o en general, los que están a la cabeza y son los que van a encontrar en muchos lados, está Xilinx y está Altera, ¿sí? Y aquí nada más lo único que estamos viendo son las familias generales, ¿no? En cuanto a los CPLDs, pues tuvo en su momento uno que se llamaba Coolrunner, está el Max 2. En cuanto a FPGAs, está el Spartan 3, el Virtex 4, o el Cyclone de la familia Altera, o el Stratix también de la familia Altera. Y el software de programación es el IC Project Navigator o el Quartus 2 para Altera. Cada uno, aquí estoy viendo o estamos viendo fabricante, una familia de CPLDs, o un par de familias de FPGAs y qué software de programación se utiliza para cualquiera de la familia Xilinx. En el caso de Altera, bueno, es el Quartus 2 el que utiliza para programar sus dispositivos, ¿no? ¿Cuál de los dos se utilizan típicamente? Bueno, desde mi experiencia, la verdad, yo solamente he trabajado Xilinx y lo trabajé porque se me hizo una plataforma relativamente sencilla y didáctica de trabajar al principio. ¿Por qué? Pues porque tiene tarjetas de desarrollo para poder aprender a trabajar con sus FPGAs, ¿sí? En el caso de Altera, en la escuela hay unas tarjetas FPGAs de Altera que tienen, para empezar, si no mal recuerdo, tienen una pantalla gráfica, pero hay que aprender a programar la pantalla como tal. Y creo que ninguno de los profesores nos hemos dado el tiempo de ir a ver cómo funciona ese display o ese LCD gráfico, pues, si lo quieren llamar así, ¿sí? Y existen y ahí están y creo que nadie los ha trabajado porque son demasiado robustas y no son tan didácticas para que alguien pueda aprender a empezar a trabajar con los FPGAs. En lugar de eso, en general creo que nos decantamos por dispositivos más sencillos o tarjetas menos elaboradas que me permitan enseñarles cómo funcionan los FPGAs. Y en ese caso, a principio de curso les había mencionado que buscaran las tarjetas BASIS 2, ¿sí? Y que vimos o que vieron que, bueno, o ya están un poquito complicados de conseguirlas o están relativamente caras. ¿Por qué? Porque ahorita ya la BASIS 2, aunque todavía se puede conseguir en Estados Unidos, quien hace la tarjeta BASIS 2 es Digilent, la que está ahorita en curso es la BASIS 3.
pero para esa tarjeta ya no se utiliza IC Project, se utiliza un software que se llama Vivado. Entonces, ahí cambian las plataformas. Obviamente, el FPGA que contiene ese dispositivo es mucho mejor, pero bueno, se sigue trabajando con VHDL. Lo que cambia es la plataforma y la capacidad del FPGA que viene en esas tarjetas, ¿no? Entonces, es todo un mundo aquí de varias cosas, pero créanme que es bastante apasionante desde mi punto de vista poder aprender a programar estos FPGAs, porque con ellos se pueden hacer un montón de cosas en cuanto a los sistemas digitales, ¿vale? Ahora, ¿cómo se programan estos dispositivos? Bueno, hay dos formas generales, ¿no? Hay uno que es por una captura esquemática, es decir, hagan de cuenta que están trabajando con un simulador, van poniendo compuertas lógicas y con esas compuertas lógicas ustedes generan un circuito o un archivo VHDL, ¿sí? El problema de hacer una captura esquemática, ¿cuál es? Cuando los diseños empiezan a ser muy complicados, entonces ya esta captura esquemática deja de ser útil. Es más fácil irnos por una descripción del lenguaje o descripción por lenguaje, perdón. Y hay de dos, o usan bajo nivel o usan alto nivel, ¿sí? El bajo nivel es muy parecido a lo que ustedes están trabajando con WinCube. O sea, ustedes de alguna manera en este curso ya empezaron a trabajar con un PLD muy básico y ya empezaron a trabajar con un lenguaje también básico de bajo nivel, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es una descripción de alto nivel? Ah, bueno, pues aquí están A, B, y aunque aquí, fíjense que aquí viene como CUP, que sería el equivalente al CUP que ustedes ya aprendieron a manejar. Está el otro que se llama VHDL, ¿no? ¿Qué significa VHDL? Aquí viene el acrónimo y qué es lo que significa. Significa, a ver, a ver si alguien de los que ya va en un nivel avanzadísimo de inglés, que me lea qué significa VHDL, completito. ¿Alguien que se anime? ¿No? ¿Nadie se anima? Fíjense, tendría ¿Cuál que... fue la pregunta? La pregunta es, ¿qué significa VHDL? Y aquí está el acrónimo completo. A ver quién me dice completito qué significa VHDL. Bueno, VHSIC, como muy alta velocidad, sí, muy alta velocidad de circuito integrado, más o menos podría ser. Sería circuito integrado de alta velocidad, ¿no? Ajá, circuito integrado de alta velocidad, perdón. Pero eso sería nada más la pura V. Es decir, es lo que significa la V. Y todo lo demás Ah. significaría lenguaje de descripción de hardware de dispositivos VHC. Pero ya si lo quiero ver completísimo, sería lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados de muy alta velocidad. Ah, profe, ya estaba acomodando mis ideas, ya se lo decía. Entonces, pues ¿para qué nos complicamos con el nombrezote que se les ocurrió ponerle? Mejor le llamamos VHDL y se acabó, que es uno de los que se trabaja, ¿sí? Ahora, hasta aquí sería la introducción de qué onda con los PLDs, con qué se programan, qué significa, toda esa parte nada más de la parte antecedentes, ¿no? Porque ahora sí, tendríamos que ver cuáles son los conceptos básicos de VHDL.